Dios bendiga a todos los que se están empezando a conectar en esta hora. Así que le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Así que estamos aquí hoy porque quiero hablar hoy de mis experiencias con los cadáveres astrales. Hoy este es el tema que quiero hablar con cada uno de ustedes. Y realmente este es un tema que pocos hombres de Dios, pocos ministros de Dios se han atrevido a hablar sobre este tema. Y le damos la gloria a Dios porque de Él es toda la gloria que ha permitido que nosotros estemos hablando de que hablemos de este tema. Y el Señor en su infinita misericordia me empezó a hablar sobre lo que son los cadáveres astrales y las almas errantes, como le conocen muchas personas, o almas en pena. Cuando Dios me empezó a hablar de estas cosas, yo pensaba que me estaba volviendo loco, porque yo decía, pero ¿y cómo es posible? Porque si escuchamos a los católicos hablar, ellos hablan de un purgatorio. Si somos nosotros los evangélicos, hablamos de un infierno y también hablamos de un cielo. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? Entonces que del plano que el Señor me estaba hablando a mí es del plano bajo astral. Ustedes saben que la gente que han tenido experiencia con la muerte, personas que han muerto y nuevamente vuelven a la vida, este tipo de personas siempre en sus experiencias, la mayoría de las personas, que yo lo he escuchado hablar de estos testimonios, siempre ellos van pasando por un túnel oscuro. Y el Señor me empezó a hablar de este túnel oscuro y me decía, de ese túnel oscuro que tuve que la gente siempre está cruzando, esto no es más que cuando ellos están saliendo de la tierra. Y la parte de la luz que la gente ve al final del túnel no es que sea el cielo. Esa luz ahí es la puerta dimensional que los llevará a ellos al lugar que realmente le corresponde. Entonces, el Señor me hablaba de estas cosas, del túnel, y ahí yo empecé a entender ciertas cosas, porque Dios me decía de que la tierra, lo que es la tierra, es oscura. Y que realmente no existen los colores, sino que los colores existen por nuestro cerebro. De hecho, a veces nosotros vemos un color X y cuando el rayo de luz le da de otra manera, vemos que ese mismo color como que si tuviera otro color. Entonces, la mística ha enseñado referente a lo que tiene que ver con la muerte, que hay un cordón de plata que une el alma con el cuerpo. Entonces, cuando este cordón de plata se corta, entonces ahí sucede lo que es la muerte. Es como la persona que estudia en el universo. La gente que estudia en el universo, ellos dicen que la Tierra está en un eje. Pero realmente, si usted agarra un telescopio o algo, usted ve que la Tierra no está encima de ningún eje. Es decir, es un eje invisible. Asimismo, la mística, explicando lo que es la unión del cuerpo con el alma, habla de un cordón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este cordón ya se rompe, entonces la muerte. A la persona entonces morir, más cuando muere antes de tiempo, primero quiero que entiendan esta parte, que para un cristiano no está la parte de morir antes de tiempo. La vida de un cristiano está en la mano de Dios. Por ejemplo, Esteban murió en una lapidación, es decir, murió apedrada. Eso estuvo en la mano de Dios. Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Él quiso desearlo así, de morir así. Cuenta la historia de la muerte de los apóstoles. El apóstol Pablo murió decapitado. Y así un sinnúmero de apóstoles murieron de una manera no muy buena. Entonces, esto no implicaba de que ellos murieron antes de tiempo. Su muerte estaban en las manos de Dios. Es decir, el cristiano de hoy no importa la manera en la que muera, su muerte está en las manos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que
Las personas que mueren antes de tiempo, que mueren por brujería, que mueren porque lo asesinaron, que mueren en un accidente. Ahora, no son todos los que no son creyentes que mueren antes de tiempo. Hay personas que no son creyentes que mueren, aunque sea un accidente, sea lo que sea. Esa fue la hora, ese fue el día de que realmente tenían que morir, porque de algo vamos a morir. Pero muchas veces mucha gente muere en accidente, muere asesinado, muere por brujería. Y este tipo de gente, su muerte es una muerte que es antes de tiempo. Entonces, este tipo de personas, al morir antes de tiempo y no quieren soltar el plano de la tierra porque todavía ellos no se lo creen de que está muerto, ellos quedan atrapados en este plano bajo astral, que es un plano totalmente oscuro. Ahora, cuando ellos estaban en vida, ellos podían visualizar los colores porque estaba la unión de su alma con su cuerpo. Al no estar la unión de su alma con su cuerpo, ya este cadáver astral o esta alma en pena ya no tiene la facultad de poder visualizar los colores. Entonces, en este plano bajo astral que es totalmente oscuro, entonces ya este parásito, como le conocía mucha gente o mucha gente le llamaban, parásito astral, no puede visualizar entonces los colores, y él, de la manera que él mira, es como si fuera en forma de silueta. Por eso los antiguos, muchos antiguos en la antigüedad, buscando la manera de que cuando alguien moría, para ello cubrirse de este parásito, como le decían muchos, o guardarse de este cadáver astral que se adhiera a ellos, porque los cadáveres astrales no poseen cuerpo, sino se adhieren como un parásito. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, la manera de defenderse, lo que buscaron es vestirse de negro. Entonces, aquí es que cuando alguien muere, la gente hoy en día se viste de negro, y el negro viene siendo un luto. Pero el objetivo de vestirse de negro no era tanto de la manera de verlo como que yo estoy simbolizando de que estoy triste, sino era la manera de yo protegerme y de yo cuidarme de que un cadáver astral no se adhiera a mí. Era la manera de ellos hacerlo, porque ellos entendían que el cadáver astral, si ellos están vestidos de negro, entonces no pueden visualizarlo. De hecho, por eso ustedes ven que en el satanismo usan mucho el negro. En el satanismo se usa mucho el negro, y una de las razones es para que ciertos entes espirituales que andan y caminan en el plano bajo astral no puedan a ellos persuadirlo, es decir, no puedan verlo. Pero hay veces que los satanistas también se visten de blanco, pero es con el motivo de que ciertos entes espirituales que se encuentran en el plano bajo astral puedan visualizarlo a ellos y tener ciertos contactos con ellos. Entonces, amado, el plano bajo espiritual es un plano que ahí donde se encuentran cadáveres y almas errantes, cadáveres astrales o almas errantes o almas en pena, como usted quiera decirle, ahí también se mueven demonios. Entonces, en ese plano bajo astral, que es un plano que está muy pegado a la tierra, es un plano donde hay un demonio que gobierna a ese plano. Los haitianos, a este demonio que gobierna ese plano, le llaman el varón Sandí. Entonces, por eso que es que los bokers o los brujos de alto nivel, los brujos, los sacerdotes del vudú, gente que tienen un nivel alto en lo que es el vudú y la brujería, y brujos que quizá no sean del vudú o satanistas que tienen ciertos niveles, ellos pueden acceder al plano bajo astral. Entonces, cuando acceden allí al plano bajo astral, es allí donde pueden agarrar de estos seres, de estas almas que se encuentran allí, y pueden pedirle un permiso al varón Sandí para que le obtenga una de estas almas para ellos hacer ciertos trabajos de brujería. Por eso que ustedes que hay gente que cuando le echan un muerto, dice, no, fue un muerto fuerte que le echaron. Cuando se está hablando de un muerto fuerte que le echaron, realmente fue un muerto de verdad que le echaron. Una persona que quedó atrapada en el plano bajo astral. Ahora bien, hay veces que dicen fue un muerto que le echaron, pero lo que se está hablando es de un espíritu de muerte, que se está refiriendo a un demonio. Es decir, lo que es el demonio
y lo que es el cadáver astral son dos cosas diferentes, aunque los dos dan los mismos síntomas. Los dos dan los mismos síntomas. Por eso usted va a poder detectar si es un cadáver astral o es un espíritu de muerte, es en la oración de liberación. Ahí es que usted se va a dar cuenta, porque de hecho el demonio siempre se manifiesta con violencia, con agresividad, desesperado. Cuando se trata de un cadáver astral, él no quiere ni manifestarse. Y si se manifiesta, toma el rostro de la persona, se pone triste. Y siempre los cadáveres astrales siempre hablan de esa oscuridad. Cuando yo tuve mi primera experiencia con los cadáveres astrales, yo lo tuve en el Capotillo. Tuve esa primera experiencia, fue en el Capotillo, aquí en República Dominicana. Allí nosotros empezamos a levantar una iglesia, empezamos a levantar una obra. Y allí en Capotillo, cuando nosotros levantamos esa obra, yo recuerdo que empecé a orar por un hombre. Y ya tengo casi como una hora orando por ese hombre. Ya Dios me había dado el conocimiento de lo que eran los cadáveres astrales. Y ese día fue que yo empecé a confirmar lo que Dios a mí me había dicho. Y cuando empiezo que estoy orando por el hombre y nada de ninguna manifestación, el Espíritu Santo entonces me recuerda lo que Dios me había enseñado y me habla de que era un cadáver astral. Ahí yo le pregunto, ¿tú eres un cadáver astral? Y me dice que movió la cabeza así. ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Ángel. ¿Cómo moriste? No, yo morí porque él mismo me mató a machetazo. Entonces, es decir, ese cadáver astral que estaba herido a este hombre, me dice que ese mismo hombre al cual él está herido fue que lo mató a machetazo. Digo, pero ¿cómo así que te mató a machetazo? Sí, lo que pasa es que él y yo somos hermanos. Y yo un día bajo el alcohol y la droga, yo estaba violando a mi mamá. Y él me encontró en el acto, yo violando a mi mamá. Y cuando él me encontró en ese acto, él me entró a machetazo. Él me mató. Entonces, al él matarme, él en su lloro de desesperación, eso me decía Ángel, la persona que había muerto a machetazo, me decía que él pidió de que él no se vaya, de que él se quedara con él. Entonces, esta actitud que usó este hombre se convirtió en una ancla para que su hermano se adhiera a él. Entonces yo ahí le dije, mira Ángel, dame una oportunidad entonces para yo poder entonces hablar con el hermano tuyo. Yo le digo a su hermano, le digo, ¿tú conoces a Ángel? Ahí empieza a llorar. Y le dije, él está ahí, está herido a ti, ¿quiere que le diga que se vaya? Me dice, no, déjalo ahí. Es decir, el hombre se sentía tan culpable por la muerte de su hermano y ya había cumplido, no se sabe cuántos años de prisión él había cumplido. Y él tenía esa culpabilidad y esto permitía de que ese cadáver astral esté herido a este hombre. Pero yo quiero que usted hubiese visto las condiciones de este hombre. Este hombre parecía un guiñapo, este hombre estaba feo, este hombre estaba flaco. Porque las almas errantes o las almas en pena o cadáveres astrales, para poder estar pegado a este plano, tiene que consumir mucha energía. Y esto, al él estar herido a este hombre estaba flaco, este hombre estaba feo, porque esa alma lo estaba consumiendo. Y esta fue una de mis primeras experiencias que yo tuve en lo que tiene que ver los cadáveres astrales. Mi segunda experiencia fue con una mujer, que esta mujer, yo empiezo a orar por ella, cae al suelo, y estamos orando, y la mujer ninguna manifestación. Y de repente me habla una voz. Porque los cadáveres astrales no son como los demonios. Los demonios, escuchen esto, imitan la voz del que murió. Pero el cadáver astral no imita la voz. El cadáver astral no hace imitación. No habla como él hablaba cuando estaba en vida. El cadáver astral lo que usa las cuerdas vocales de la persona a la cual él está herido y habla con la misma voz de esa persona, pero como con ciertos gestos diferentes. Y cuando me habla, me dice, yo soy el papá de ella. Lo que pasa es que ella y yo tuvimos problemas cuando yo estaba en vida, tuvimos ciertos problemas y ella a mí no me ha perdonado.
Y yo por eso estoy adherido a ella, porque ella se siente culpable de que yo morí y ella y yo no pudimos hacer la paz. Digo yo, ¿cómo va a ser? Tú eres un demonio. Yo soy demonio. Hermano, los demonios no aguantan el poder de Dios. Y esta alma errante me empezó a decir eso. Yo, mira, pues dame una oportunidad entonces para yo hablar con ella. Y la muchacha viene al conocimiento y le explico. Y ahí empieza la muchacha a llorar. Digo yo, mira, pídele perdón a tu papá, que está adherido a ti, porque él murió sin ustedes arreglar ciertas cosas. Ah, papi, perdóname, que estoy ahí mismo pidiendo perdón. El papá entró y dijo, oye, eso fue algo como de película, eran como dos voces. Ella pidiendo perdón, ahí el papá como entra y dice, te perdono, hija. Así como un intercambio, aunque utilizaba la misma voz de ella como un intercambio. Y digo, wow. Y se fue. No se hizo más nada, se fue. Y ahí estaba la muchacha bien. Pero me cuenta ella que ella se le fue un gran pesar que tenía dentro de su ser. Entonces, luego yo tuve una tercera experiencia. Y fue con una sierva que ella acepta al Señor, pero cuando ella aceptó al Señor, su hijo, a los varios meses de ella aceptar al Señor, su hijo muere. Cuando su hijo muere en un accidente de motor, esta sierva desesperada decía, ay, yo me quiero ir contigo, yo esto, yo lo otro, empezaba a decir referente a lo que era su hijo. Y resulta que esta mujer no podía dormir bien, se estaba poniendo flaca, sentía una debilidad en su cuerpo, un peso aquí en la espalda, porque la gente que tiene cadáveres atrales o tiene un espíritu de muerte, tiene un peso aquí en la espalda, aparte de otros síntomas más que tienen. Y la mujer la trae a nuestro ministerio. Yo hablo con la mujer y empiezo a hablar con ella. Cuando empiezo a hablar por la mujer, se le manifestaron unos demonios y le empezaron a soltar unos cuantos demonios. De repente la mujer se queda tranquila. Y yo ora. Y ella tranquila, sí. Y le digo, tú eres un cadáver atrás. Y me dice, sí, yo soy el hijo de ella. Oh, tú eres el hijo de ella, sí. Lo que pasa es que yo morí en un accidente de motor. Y el hijo me empezó a explicar su muerte. Y entonces yo decía, ¿pero qué tú haces? Y tú le estás haciendo daño a tu mamá. Entonces él me decía, no, es que ella quiere. Porque ella fue que dijo que no quería que yo me vaya. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien muere, que no sabemos si realmente murió antes de tiempo, usted gritando, al menos que no sea un cristiano, usted gritando como alguien sin esperanza, porque ese grito sin esperanza, usted diciendo que usted se quiere ir con él, que usted quiere que se quede, que usted esto, que usted lo otro, eso se convierte como en un imán de que ese cadáver atrás se adhiera a usted. Y eso pasó con esa mujer, se adhirió a ella. Y ahí empezó la mujer a soñarse con él. Ahí empezó la mujer a no poder dormir, a no poder comer, una debilidad. Empezó a ponerse flaca porque el cadáver astral consume demasiada energía para poder disfrutar, por decirlo así, de lo que es este plano. Por eso es que cuando ellos están en ese plano bajo astral, que el brujo llega y pide un permiso al varón Sandí, por eso se hace como el varón Sandí y ese cadáver atrás hacen como una negociación, porque ahí en ese plano, al ser totalmente todo oscuro, no hay un gozo. Entonces ellos entran en la negociación de adherirse, porque el negocio es, yo permito que tú te adhieras a ese cuerpo, yo lo permito, para que tú disfrutes de la tierra, porque al cadáver atrás de estar adherido de ese cuerpo humano, disfruta, por decirlo así, de lo que pasa en la tierra. Es decir, empieza a visualizar, ya no empieza a ver en esa oscuridad que veía, porque aunque no está adentro, él se adhiere y toma parte de lo que es el intelecto de ese ser vivo, porque por eso es que se le dice que es un parásito. Y empieza como a disfrutar de este plano. Pero mientras está disfrutando de este plano, está consumiendo al que está vivo. Ustedes no han visto plantas que tienen otra planta pequeña pegado de ella, como un parásito. Así mismo es. Entonces, ahí yo le explico del daño que le está haciendo a su madre. Entonces, ahí
Porque aquí ya no es un asunto de brujería. Aquí esta alma se ahirió por la manera en que su mamá empezó a manejarse y actuar. Y ahí me dijo, yo quiero darle un mensaje a mami y a mis hermanos. Y ahí nosotros grabamos el video. Y ahí empezó esa alma a dejarle ese mensaje a su mamá y a sus hermanos. Y de repente se fue. Los cadáveres astrales se van en un resuello. Y el resuello no es porque está adentro, es la manera de que tú entiendas de que se desprendió. Y ahí esta mujer, este cadáver astral, se quitó de ella. Pero cuando los cadáveres astrales son adheridos a un cuerpo por brujería, es muy diferente a cuando es adherido por asunto de cómo estaba usted llorando. Porque cuando es por brujería, entonces hay que mandar los ángeles que vayan al plano bajo astral, le quiten todo permiso que el varón Sandí le haya dado a este cadáver astral, y luego que se quite el permiso, entonces se le dice al cadáver astral que el permiso se le fue quitado, así que se deshiera de su cuerpo. Por eso el judaísmo en el siglo XVI empezó a tener experiencia con lo que eran los cadáveres astrales. Y el judaísmo a este tipo, o no el judaísmo, o los judíos, ciertos judíos, un grupo de judíos empezó a creer, porque ellos nada más veían esto que pasaba en la iglesia católica con los exorcismos que hacían. Entonces, aquí es donde el judaísmo, entonces, o esos judíos, por decirlo así, entonces empiezan también a vivir experiencia. Y a este tipo, entonces, de almas que se adherían al cuerpo, entonces ellos le llamaron dibub. Esa palabra en hebreo, dibub, significa adherirse. Por eso es que todo el que tiene un espíritu de muerte o tiene un cadáver astral siente ese peso en la espalda. Entonces esos judíos empezaron también a vivir esa experiencia. Pero habían otras experiencias que esos judíos empezaron a vivir, y a esta experiencia ellos le llamaron el ibur. El ibur era el alma que era con propósito. Es el alma que yo le llamo el alma con propósito. Ya aquí no se está refiriendo de una alma que está atrapada en un plano bajo astral, sino se está hablando de una alma que tiene un propósito. Aquí no tiene que ver si es evangélico, si es impío, no tiene que ver. Las almas con propósito no tienen que ver de qué religión usted es. ¿Por qué se le llama alma con propósito? O el ibur, como le llamaban los judíos. Que yo sé que muchos de ustedes, cuando yo ahora le diga esto, usted va a entender. Ustedes han visto que hay personas que se le han muerto familiares. Y esto ha pasado mayormente con mujeres, que se les muere su esposo y ese esposo le dejó 3 hijos. Esos 3 hijos que le dejó, la mujer está atormentada, la mujer está porque este hombre le dejó 3 muchachos, le dejó 3 hijos. Y eso la tiene ella en un tormento. Psicológicamente la muerte de su esposo le está haciendo daño. Entonces Dios, en su infinita misericordia, pensando en la vida de esta mujer, permite que este hombre se le aparezca en sueño, se le aparezca en visión y le diga: yo estoy bien. Y eso mismo pasó con un amigo mío que era cristiano evangelista, que murió. Y él murió muy joven. Y su esposa estaba frustrada, su hija estaba frustrada. Y la misma noche, tanto su hija como la que era su esposa soñaron con él, el mismo sueño. Esto es increíble, el mismo sueño. Y ahí en ese sueño, él le decía a ella que estén tranquila, que él está bien. Y esto trajo tranquilidad en la vida de esta mujer y de su hija. Es decir, las almas con propósito pueden aparecer para traer tranquilidad en la vida del que queda en este plano que es de la tierra. Ahora, si usted le dice que se le apareció y le está dando un palé, eso es una alma con propósito, es un demonio. Las almas con propósito no aparecen para dar palé, para dar lotería, ni dar loto. Es un demonio. Y es un permiso que Dios le otorga. Y quiero ponerle como ejemplo este versículo bíblico que nosotros vemos de Rico y Lázaro.
Con este versículo bíblico no es que quiero traer una doctrina, sino quiero ponerlo como ejemplo, donde el rico dice que se le otorgara un permiso para él hablar ¿con quién? Con sus familiares. Pero no se le otorgó el permiso. No se le otorgó. Entonces, amados, fíjense aquí, donde nosotros en la realidad hemos visto estas cosas que pasan. Otra experiencia que tuve con un cadáver astral. Ustedes ven la imagen que ustedes ven en el vídeo, esa miniatura donde aparece ese muchacho flaco, que yo estoy con él en una foto. Ese muchacho tenía, no un cadáver astral, tenía 2 cadáveres astrales. Y cuando a mí me llamaron para la situación de ese muchacho, yo no podía orar por él y llamé al pastor Juan Batista, alguien que trabaja en nuestro ministerio y es pastor en Cotuí, en una provincia de aquí de República Dominicana. Hablé con Juan Batista, que pueden ir al canal de Juan Batista y suscribirse, de Juan Batista. Entonces, Juan Batista, este muchacho está en una emergencia. Yo quiero que tú ores por él, pero por el cuadro que yo he visto de este muchacho parece que tiene un cadáver astral. Juan oró por el muchacho. Y de hecho yo creo que en el canal de Juan está el video. Juan oró por el muchacho. Y Juan me explicó de que tenía 2 cadáveres astrales. Después que ese muchacho, esos cadáveres astrales fueron sacados, este muchacho entonces se empezó a ver una recuperación. Pero mucha gente había orado por ese muchacho, pero no se veía una solución. No se veía. Y ese muchacho, luego yo empecé el proceso con él, y ese muchacho, si él le daba el olor de una comida que podía tener sazón, no podía comer. Eso fue un proceso largo de ese muchacho. Si usted lo ve ahí en la miniatura, usted lo ve ya que está bonito, está gordito, porque Dios lo liberó. Pero habían otros ministros que habían orado por él, pero no, la oración no había tenido resultado, no porque esos hombres no tenían a Dios, sino que no tenían los códigos correctos para hacer esa liberación, porque aquí no se trataba de un demonio, sino se trataba de un cadáver astral. Entonces, por eso, amado, es bien importante tener este conocimiento. Así, amado, que voy a orar por todos los que están conectados ahí. Así que si tú no te has suscrito a este canal, suscríbete, deja tu comentario ahí, deja tu comentario, comparte este video para que mucha gente sea bendecida. Y muchos de ustedes quizás antes de orar, quizás se preguntan, pero pastor, eso no es bíblico. Realmente hay un texto bíblico que habla donde Dios dice de que no podemos consultar a los muertos. Ahí no dice que no consulten a los demonios. Tú te puedes ir al hebreo, te puedes ir al griego, tú te puedes ir a lo que tú quieras. Y ahí lo que dice no consulte a los muertos. En ningún lado no dice de que no consulte a los demonios. Es decir, eran prácticas que en la antigüedad se hacían, de consultar a los muertos, aunque muchas veces eran demonios que se disfrazaban, pero habían veces que podían ser de personas que sí quedaron atrapados en el plano bajo astral y podían consultarlo. Es decir, eso estaba tan de moda que eso se hacía, que por eso Dios se lo prohíbe al pueblo. Es tan así que vemos a Saúl que va y empieza también a hacer esta práctica. Aquí yo no voy a entrar en un debate teológico si era Samuel, si era un demonio. Aquí yo lo que quiero que usted entienda es el contexto cultural, el contexto religioso de este texto aquí. ¿Cuál es el contexto cultural y religioso? El contexto cultural y religioso es que eso se practicaba en esa época, de gente ir a consultar a una persona que ya murió. Ahora, Dios lo prohíbe. Si el texto bíblico está ahí. Entonces, nosotros vemos que en Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés, para él todo llega hasta ahí. Usted murió ya. Pero vemos el escritor de Samuel que presenta que usted murió y todo no llegó hasta ahí. Porque mira aquí hasta donde se llega, hasta de consultar a alguien que murió. Es decir, para ellos, el que escribió ahí entendía que usted moría y después de la muerte había vida. También el escritor de Job, el que escribe Job, también entendía que iba a haber vida, porque él habla aún del polvo de la tierra. Daniel también. Es decir, que creían en la resurrección diferente a Eclesiastés.
al escritor de Eclesiastés. Es decir, amados, de que, y vemos en el Nuevo Testamento a Jesús que cree en la resurrección, cree en los demonios, cree en los ángeles, pero vemos a los saduceos que no creían en nada de eso. Los saduceos no creían en resurrección. De hecho, se quieren burlar de Jesús. Si la mujer de este hombre muere, pero ya la mujer pasó por varios hombres, ¿cuál sería entonces el marido de ella en la resurrección? Es decir, no creían, lo decían como en forma de una burla. Pero entonces, amados, ahí nosotros podemos ver. Es decir, este texto deja la posibilidad. Y por eso es que hoy en día, Haití, en pleno siglo XXI, se habla de la zombificación, que son reales. ¿Y cómo usted cree que son las zombificaciones? Te voy a orar por cada uno de ustedes, los que están ahí. Padre amado, en el nombre de Jesús, mira, yo te presento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te presento a cada uno de los que están ahí, Señor. Yo te lo presento en el nombre poderoso de Jesús. Es que venimos rompiendo toda brujería, toda hechicería, ahora en el nombre de Jesús. Y si los que están ahí, muchos de ellos tienen cadáveres atrás que están heridos a ellos, ahora en el nombre de Jesús, los ángeles van ahora al plano bajo astral, quitan todo permiso y le decimos a ese cadáver astral ahora que se deshiera de ese cuerpo ahora. En el nombre poderoso de Jesús, empieza a recibir liberación. En el nombre poderoso de Jesús, lleva a todos los abismos. En el nombre poderoso de Jesús. Así que no olvides suscribirte y compartir esta transmisión, que será de mucha bendición para muchas personas.